Estamos estrenando presidente, gobierno, imagen gubernamental, muchas cosas. Ayer estaba yo escuchando el radio en la tarde, el discurso. Ayer escuchaba yo en el radio el discurso que estaba dando el nuevo presidente, y yo escuchaba puros sís y sís y sís, sís a becas, sí a apoyo a adultos mayores, sí a darle dinero a los jóvenes que no tienen trabajo. Puro sí escuchaba yo. Y me preguntaba yo ayer, ¿cómo reaccionaría toda esa gente a la voz de un no? Te pregunto a ti, iglesia, ¿tú cómo reaccionas? ¿O qué reacción tienes cuando escuchas la palabra no? ¿Qué haces? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Desilusión, tristeza, enojo, frustración o berrinche? Cuando le dices a tu niño ahí en el súper, no, híjole. Pero no sucede en el súper nada más, luego así nos aventamos con Dios y empezamos a patalear cuando escuchamos un no. O alguien se ha sentido retado cuando le dicen no y tú dices, ¿cómo no? Sí. Y por mis pistolas, ahora va el sí. ¿Cómo reaccionamos, iglesia, a la palabra no? Cuando escuchamos la palabra no. ¿En dónde escuchas la palabra no con más frecuencia? ¿En la casa? Y los hijos ya luego levantaron la voz y dijeron, en la casa. ¿En dónde más escuchas la palabra no? En tu trabajo, cuando pides un aumento, la respuesta es no. En casa, cuando pides permiso, o cuando el esposo y la esposa van pasando ahí por un aparador de zapatos y la esposa dice, quiero unos, y el marido muy sabiamente, ¿qué le dice? Otro lugar en donde escuchamos muchos no es en la iglesia. En las citas personales que tenemos con consejeros o con nuestros pastores, quienes por cierto les mandan sus saludos hoy a toda su iglesia amada. Ellos están atendiendo un compromiso, pero les aman mucho y les mandan un saludo desde ahí, desde donde están. ¿Quién ha recibido un no del pastor o de la pastora? No dije que levantaran las manos, pero bueno, ya se quemaron. Nada más pregunté. ¿En dónde escuchas y con qué frecuencia escuchas la palabra no? ¿Y cuál es la reacción que tú tienes ante ese no? Hoy vamos a ver un mensaje. Este mensaje se titula Cuando Dios dice no. Cuando Dios dice no. Y vamos a abordar 3 puntos muy importantes a considerar cuando Dios dice que no. ¿Vale? Pero vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia. Vamos a ponernos primero en las manos de Dios para poder escuchar este mensaje. Cierra tus ojos, iglesia, y vamos a orar. Señor, bendito Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, porque tú tienes a bien abrir tus labios y depositar una palabra que necesitamos en este tiempo, Señor. Señor, yo te pido, Padre, que este vaso de barro, Señor, pueda ser útil el día de hoy, Señor, para que de manera transparente tu palabra fluya al corazón de tu iglesia hoy, Señor. Que sus corazones estén dispuestos, Señor, y que nada estorbe hoy tu mensaje, Señor. Quita de nuestros corazones actitudes, conocimientos previos, predisposiciones, razonamientos, Señor, que obstaculicen tomar la sabiduría de la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias te damos porque siendo indignos, Señor, tú bajaste, Señor, a este lugar, Señor. Hay un montón de lugares hoy en donde hay religión, en donde las personas están viendo, tratando de construir escaleras que suban a verte, Señor. Y aquí, Señor, tenemos la fortuna de conocer que tú has bajado y estás aquí en nosotros, Señor, entre nosotros, Padre. Gracias te damos esta mañana, en el nombre de precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mira, vamos a ver 3 puntos importantes a considerar cuando Dios
nos dice que no. Primero, hay que aprender, fíjate, el punto número 1, si es de los que toman notas, es aprendamos a quitar el contexto negativo de la palabra no. Escuchamos uno y ay, está, el hígado se nos empieza ahí a mover cuando escuchamos un no, porque quizá desde muy pequeños sentimos o vivimos los no de nuestros papás hacia cosas que nosotros anhelábamos o queríamos, y eso nos predispuso desde una posición negativa a interpretar el no como algo que no es bueno para nuestras vidas, o como algo que nos va a afectar, o algo que no nos va a dar lo que nosotros queremos. En el contexto espiritual, la palabra no es una palabra llena de amor, de bendición y de propósito. En el contexto terrenal, en el humano, la palabra no tiene una connotación negativa. En el contexto espiritual, la palabra no es una palabra llena de amor, llena de bendición y llena de propósito. Pero desde el principio, el enemigo se ocupó de manipular la palabra no para darle una connotación negativa. Si recuerdan en dónde aparece Satanás torciendo una palabra llena de amor, de bendición y de propósito para hacernos creer que esa iba a actuar en nuestra contra. Acompáñenme por favor al libro de Génesis. En Génesis capítulo 3, podemos empezar a leer. Dice a partir del versículo 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni le toquen, para que no muera. Fíjense, el no más lleno de amor que jamás se haya mencionado. Dios diciéndole a Adán y Eva, de eso no. ¿Por qué no? ¿Cuándo Dios te dice que no? A algo. Dios te dice que no a algo cuando sabe que eso te va a apartar de Él y de su presencia. La palabra no es una palabra llena del amor del Padre, que probablemente con desesperación y en el libre albedrío que nos ha dado nos observa a ver cómo tomamos decisiones. Pero cuando Él ve que estamos por cometer una equivocación o anticipadamente nos advierte de algo que nos va a alejar de su presencia, siempre vamos a escuchar con claridad la voz de Dios que nos dice: por ahí no, por ahí no, porque ese camino te va a llevar a tentaciones, porque ese camino va a corromper tu corazón, te va a distraer, te puede llevar por caminos en donde tus actos pueden apartarte de mi presencia. Entonces hay que aprender, iglesia, a quitarle la connotación negativa a la palabra no. Quizá la voz que más escuchemos de alguien que nos ama mucho, como nuestro Padre Dios, es la palabra, quizá la voz que más escuchemos de alguien que nos ama es la palabra no. ¿Quién aquí es padre o madre? ¿Cuántas veces le has dicho que no a tu hijo? ¿Porque te cae gordo? ¿Porque quieres lo malo para él? ¿Porque estás buscando algo para ti, algo bueno para ti?
Los nos de un padre a un hijo tienen todo el contexto de amor. Iker, no te comas la tierra, ¿verdad? O no metas los dedos ahí a la electricidad, ¿no? No busco nada para mí. Tú como padre, yo sé que no buscas algo personal cuando tú le dices que no a un hijo. Entonces observa que desde Adán y Eva, Satanás se ocupa de transformar los nos de amor de Dios en supuestas mentiras, para que nosotros, alimenta nuestro corazón para que nosotros desobedezcamos ese no de Dios y transitemos por lugares en donde somos víctimas fáciles de su mentira. Entonces, iglesia, observemos esto, quitémosle al no la connotación negativa que tiene y pongamos sobre esa connotación negativa el amor de Dios, el amor del Padre. Los nos llenos de amor nunca van a actuar en nuestra contra y nunca van a provocar que nosotros nos separemos de la presencia de Dios. Punto número 1, entonces, aprendamos a quitar el contexto negativo de la palabra no. Ese es el paso número 1 para poder vivir sin angustia y sin coraje, sin amargura de corazón cuando escuchemos la voz de no. El punto número 2, identifiquemos las fuentes confiables del no de Dios. ¿De dónde podemos escuchar un no por parte de Dios? De los pastores, ¿verdad? De los padres, aún de los hijos. Normalmente dice, el no de Dios proviene del amor de Dios. Así que las fuentes más confiables de donde puede provenir un no que venga de Dios es de las personas que han manifestado amor por ti. ¿Identificas a tu alrededor y en tu entorno y en tu casa alguien que te ame? Alguien que haga a un lado las cosas por buscarte, por ayudarte, por darte una palabra de aliento, por cuidarte. ¿Conoces a una persona en ese entorno? ¿En tu iglesia, en tu casa? Probablemente un no de esa persona sea un no de Dios y tú tienes que poner atención a esa voz, a esos nos. Fíjense, iglesia, aquí hay una enseñanza bien grande. Si estamos diciendo esto, que un no correcto, un no que proviene de la voz de Dios para nuestras vidas, viene precedido de actos de amor, yo te hago esta pregunta: ¿tú a quiénes les dices que no? En tu casa, en la iglesia, en el trabajo, ¿a quiénes les dices no? Yo te pregunto a ti, ¿les has manifestado amor? ¿Has tenido con ellos actos de amor? Entonces, ¿cómo puedes identificar? ¿Cómo esperas tú que alguien escuche tus advertencias o no? ¿O cómo quieres volverte un vehículo de Dios para lanzar no a la persona cuando no te has ocupado de ella? Eso es religión, eso es religiosidad. No tomes, no fumes, no mientas, no seas infiel. No la podemos pasar diciendo nos y nos y nos y nos. Pero antes de decirle no, pudo ver el amor de Jesucristo en ti, abrazándolo a Él, porque eso es lo que abre la puerta del corazón de las personas para poder escuchar los nos de amor de Dios, porque si no viene Satanás y los nos los convierte en mentira. No, no es cierto, te está diciendo que no bailes porque él no sabe y es bien amargado. No es cierto, o sea, tomar no es malo. No es cierto, mentir, se valen las mentiras piadosas.
No, no es cierto, ya, mira, ve aquel que está saliendo del gimnasio, tu esposo no te quiere, es un gruñón. Y empieza Satanás a quitar los no de Dios y a poner en nuestro corazón los sí del diablo. Porque no hay amor. Porque no hay amor para poder decir con autoridad un no. ¿Quiénes pueden ser fuentes confiables de un no de Dios en nuestras vidas? Ya me dijeron, los papás, el cónyuge, la esposa o el esposo. Ten cuidado con lo que preguntes, hombre. Ten cuidado de los nos que te lancen por ahí. Mujer, también ten cuidado de los nos. ¿Verdad? Si le preguntas a tu esposa, ¿quieres que te compre unos zapatos? No creo que haya un no. Y Dios te va a decir, yo tampoco dije que no. Ahora, ¿para qué andas preguntando? Los pastores son fuentes confiables de amor. Observa esto lo que estamos viendo, iglesia. Observa quién es una fuente confiable, quién ha manifestado amor para tu vida, porque son fuentes confiables de los no de Dios. ¿Qué han hecho esas personas? Hasta los suegros pueden ser fuentes confiables del no de Dios. Aunque los hombres hayan hecho puchero y hayan cerrado los ojos y puesto cara de incredulidad. ¿No me creen? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Acompáñenme a Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículos del 13 al 19. ¿Sí ubican a Jetro? ¿Sí? ¿Quién era Jetro? El suegro de Moisés. Para que vean que no es choro, sí viene en la Biblia que también de los suegros y de las suegras podemos escuchar los nos de Dios. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo de Dios viene a mí para consultar a Dios. Porque luego también somos bíblicos para responder. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esta fue la voz y la recomendación de Jetro para Moisés. ¿Por qué Moisés lo escuchó y por qué obedeció y por qué dividió el trabajo? ¿Qué hizo Jetro por Moisés? Digo, aparte de la hija con la que se casó Moisés, ¿verdad? ¿Qué hizo? Fue el papá de Séfora. Previo a esto, ¿sí?, dice que Jetro se enteró de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel por mano de Moisés, y entonces Jetro tomó a su hija Séfora y a sus nietos, los hijos de Moisés, y recorrió un camino largo para llevar a su esposa y a sus hijos al desierto con Moisés. Bueno, yo espero que Moisés haya visto esto como un gran acto de amor y no haya dicho: chin, ya me trajeron a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Jetro lo que hizo fue hacer ese recorrido, llevar a la esposa y a los hijos, ir y ver en qué podía ayudar.
Esos actos provocan que se abran el oído de las personas para cuando Dios tiene que decirle un no a una persona a través de nosotros. Entonces tienes que identificar cuáles son las fuentes confiables de un no de Dios. Ahora, no te estoy diciendo que inmediatamente que tu suegra te diga que no, que tu esposa te diga que no, o que alguien te diga que no, alguien que te ha amado. Yo no estoy diciendo, mira, a todos los que te han amado y te digan que no, obedéceles. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que son fuentes confiables de los no de Dios. Pero si tú escuchas un no de alguna de esas personas, siempre pásalo por el filtro de la oración y la comunión con Dios y obedece a Dios. Esos nos son advertencias que tú tienes que tomar y detrás del cerrojo en la intimidad tienes que ir a preguntar con Dios y decirle, oye, perdón, igual en mi emoción y en la búsqueda de todo eso yo no alcancé a escuchar tu voz, pero ya me mandaste algunos mensajes con personas que son fuentes confiables del no tuyo. Quiero escucharte a ti, quiero que me traigas tu revelación. Quiero escuchar que es un no de Dios y que no es un Dios y que no es un no del enemigo a través también de los seres que amamos. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16. ¿Ustedes conocen de alguien que intentó impedir el propósito de Jesucristo con un no? Pedro, ¿verdad? Ese no. ¿Y ahora Pedro amaba a Jesús? Sí lo amaba. Pero ¿de dónde provenía ese no? De Satanás. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, fíjate nada más lo que hizo Pedro, comenzó a reconvenir a Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos luego quieren reconvenir al pastor? Diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Un no lo hagas. Y Jesucristo, ¿cómo le responde? Volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Tampoco te estoy diciendo que le respondas hacia tu suegra cuando te diga que no, o a tu esposa cuando te diga que no. ¿Verdad? Quítate de delante de mí. No estamos diciendo eso, ¿sí? Hay que saber interpretar y hay que saber confirmar con Dios, porque mira, es bien difícil lo que estamos diciendo. Tú puedes decir, a ver, Toño, por fin, ¿los nos de Dios vienen de la gente que amamos? Sí, son fuentes confiables, pero entonces me estás diciendo también que los nos, o Satanás puede usar a las personas que amamos para poner los nos que no vienen de Dios, también. Por eso toma los nos de las fuentes confiables y llévalos a la intimidad y ora y pídele confirmación y revelación a Dios para que Él sea el que te confirme que ese no proviene de Él y tiene un propósito de bien para tu vida. Es difícil escuchar los nos de las personas que amamos. Estamos buscándole ahí con tirabuzón a ver ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo que no? Mira, yo te voy a contar algo que me ocurrió hace poco. Hace poco tuve un reencuentro con mis amigos de la universidad por el Face, bendito Face, ¿verdad? Benditas redes sociales, dice nuestro presidente. Y establecimos contacto. Falleció de manera muy trágica uno de nuestras compañeras de aquel entonces, y eso provocó en nuestra emoción que nosotros nos buscáramos, saber
dónde estamos, qué pasó con nuestras vidas, quiénes somos, un poquito con con este sentimiento en el corazón de la forma trágica en la que falleció una de nuestras compañeras. Y se organizó una reunión. Yo viví durante la mitad de mi época universitaria en Veracruz y se armó una reunión ahí. Y arreglamos todo para que yo pudiera estar en esa reunión, ¿verdad? Me llevé a mi familia, nos tomamos unas vacaciones, fuimos con ellos. Y de esa reunión derivó que después, en la emoción, yo les dije, pues los invito a Querétaro, vamos a los viñedos y a una serie de cosas. Y pues, sí, vamos, ¿no? En esa reunión que tuvimos, yo tuve la oportunidad de compartirles de Dios. Yo tuve la oportunidad, creo que tuvieron la oportunidad de ver a Jesucristo en cada uno de nosotros actuando. De hecho, llegó un momento en las pláticas que me pedían que orara por algo, y yo me mantuve con que dije, este es un propósito de Dios para la vida de mis amigos, ¿eh? Y entonces empecé a concebir la idea de abrir una oficina en Veracruz, buscando que el propósito de Dios alcanzara a esos jóvenes perdidos que fueron mis compañeros de la universidad. Y de verdad que ese fue el objetivo. Involucré a otras personas, a mi familia, a David, lo involucré también en ese proyecto ahí. Vamos a hacer algo allá, vamos a abrir una oficina allá, ¿no? Con ese propósito, yo quiero ver de qué forma puedo acercarles el conocimiento de Dios y empecé a ver un montón de cosas positivas para hacer eso. No nada más lo concebí, se abrió la oficina en Veracruz. Lo anunciamos en la empresa, mandamos videos, ¿sí te acuerdas, verdad, David? De todo eso que hicimos. Y en ese viaje al que fuimos a hacer la inauguración de la oficina, regresando de ese viaje, platicando con mi esposa, yo escucho que mi esposa me dice, oye, no, este tema de abrir la oficina ya y de que tú estés viajando y todo eso, no es algo que siento que deba de hacerse. Y ahí te vas al drama, no, lo que pasa es que no confía en lo que yo hago, las decisiones, no me honra con mis decisiones, buscándole, ¿verdad? Cuestionando. No me acuerdo, por esos días también los pastores me tocan mi celular del WhatsApp y el pastor me dice, hola Toño, pues ¿cuándo nos vemos para hablar, verdad? Y ya cuando el pastor te dice, ¿cuándo nos vemos para hablar? Dices, chin, empiezas a buscarte en los bolsillos, ¿verdad? ¿Y ahora qué? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué? Antes de abrir la oficina yo había platicado con el pastor y le había dicho cuál era el propósito. Y entonces estoy sentado en una mesa con los pastores y con mi esposa, escuchando nos. Yo siento, y mi esposa y los pastores, si vieras mi rostro de coraje, de enojo, de frustración, yo sentía que hasta bufaba. No sé, los pastores han de haber pensado, hay que hacerle una liberación a este cuate porque me molestó mucho. Me sentí cuestionado porque un proyecto noble estaba encontrándonos en el camino. Pero entonces me calmé, me llevé esto a oración, no fue inmediatamente, tengo que confesarlo, que yo me aferré, dije, no, yo no creo que tengan razón, fíjate, no, yo como que creo que no tienen razón, y empecé a cuestionar la forma en la que pensaba mi pastor, mi pastora y mi esposa. Es más, diciendo así como que, oye, que estos cuates no querrán la salvación de mis amigos, ¿o qué? Pues no, que el evangelio dice que vayamos y hagamos discípulos a todos los lugares, incluyendo Veracruz. Yo no vi que dijera que en Veracruz no. ¿Es en serio lo que te estoy diciendo? Pasó el tiempo, pasaron 2 o 3 semanas, hasta que en una oración Dios me dijo, Veracruz no.
Y mi pensamiento fue, si era o no, entonces, híjole, cómo nos gusta echarle la culpa. Entonces, ¿por qué me dejaste? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué me dijiste que? Entonces, ¿por qué no me detuviste desde el principio? ¿Por qué? ¿Para qué hiciste que fuera esa reunión aquí en Querétaro? ¿No? Desde el principio me hubieras dicho. Y yo entendí que Dios respeta nuestro libre albedrío. Y lo que hace es que nos da la oportunidad de caminar para que vaya siendo probado nuestro corazón en la toma de decisiones. Imagínate que todo fuera una confirmación de Dios, puros sí por aquí, sí por aquí. ¿Dónde queda el libre albedrío? No hay. Y entonces tuve que ir yo a ponerme a cuentas con Dios y decir, ok, está bien, pero ahora ¿cómo le hago? Ya alboroté el gallinero, ya hice un montón de cosas, ahora ¿cómo me echo para atrás de todo eso? Y esperaba yo la respuesta de Dios, y Dios me dijo, solamente te estoy diciendo que no. Viene para atrás todo de vuelta. Y yo decía, ¿y ahora con qué cara voy a ir a llegar a mis amigos y decirles, oigan, ¿qué creen? Es que pues Dios me dijo que no, y yo ya no voy a estar aquí en este proyecto, porque una intención es que yo estuviera viajando, yendo, y ya Dios me dijo, amigo, no te da tiempo de atender lo que está aquí, de la iglesia, de tu familia, y todavía te quieres abrir más cosas, te va a apartar de mi presencia si lo haces. Esa fue la confirmación que yo escuché de Dios. Y entonces tuve que hacer un rollback y decir, híjole, pues tiene razón Dios, y me habló a través de mi esposa y me habló a través de mis pastores. Nuestra intolerancia al no, por no erradicar el contexto negativo de la palabra, nos impide acudir a consejo con personas que en amor nos han dado como respuesta algunos nos espirituales. Fíjate, la negación a la aceptación y obediencia al no de Dios nos llevará sin duda al sí de Satanás. Aferrarnos a la negación al no de Dios te va a llevar a los sís de Satanás. Y Satanás trae un montón de sís como haces bajo la manga para dártelos. Acompáñame al libro de Génesis. Al mismo Génesis, iniciamos con Génesis 3, vamos a regresar ahí, pero vamos a regresar a los versículos siguientes. Leímos Génesis versículos 2 y 3, y ahora vamos a leer Génesis versículo 4, capítulo 3, versículos de 4 al 6, dice, fíjate, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Dios le dijo que si comían del fruto de ese árbol iban a morir. No. Y la serpiente le dijo, yo sí te lo doy. De este lado sí vas a ver sís para eso que quieres en tu corazón. Negarme al no de Dios a ese proyecto, seguramente Satanás me hubiera dado los sís que yo estaba buscando para ese proyecto. Dice el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El sí de Eva en ese momento era, quiero ser como Dios. Eso es lo que ella buscaba. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los oídos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, pobrecito, el cual comió así como ella. Los sís que dio Satanás fueron los sís que estaban guardados en sus corazones, los anhelos de su corazón. Dice que Eva vio que era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En su corazón ella anhelaba eso. Y Satanás le dio sí a la sabiduría. Y entonces cerró los oídos al no de Dios, al no de amor de Dios,
y le dijo sí a la afirmación de Satanás, a lo que buscaba ella con su corazón. Entonces, quitemos el contexto negativo del no, a la palabra no, e identifiquemos cuáles son las fuentes confiables de estos no. Tus hijos, tu esposa, la gente que te ama, que ha manifestado amor por ti, los pastores, gente en la iglesia que te ha amado con amor fraternal, que ha hecho algo por ti, que te ha ayudado. Porque esas personas no se benefician de que tú no cumplas un propósito, de que no se cumpla el anhelo de tu corazón. Esas personas lo hacen porque de verdad quieren que no te vaya bien, que no te vaya mal, perdón. Ellas quieren que no te vaya mal, quieren que te vaya bien. Ahora, también puede pasar que esas personas que quieren que te vaya bien puedan lanzar nos que vienen desde su miedo, no confirmados por Dios. Por eso, agarra esos dos de esas fuentes confiables y métete en oración con Dios para que Él sea el que te confirme. Porque ¿sabes qué nos gusta? De repente a lo mejor el pastor te puede decir, no, eso no, Toño. Y sin ir a consultar con Dios, voy y órale, tú dijiste, cómo nos gusta, ¿verdad? Que el otro tenga la responsabilidad. Tú dijiste que no. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad de confirmar esos no en la intimidad con Dios es tuya. No quieras cargarle a tus papás, a los pastores, a gente en la iglesia, la responsabilidad diciéndole que te equivocaste porque ellos te dijeron que no. Y que como era una fuente confiable, pues tú les obedeces, ¿no? Ojo, eso no estamos diciendo. Y el punto número 3, que aquí es donde yo siento que Dios quiere traer un mensaje que rompa paradigmas y que quite barreras en nuestra mente y en nuestro corazón. El punto número 3 dice, usemos el no de Dios para descubrir los sís que hemos estado esperando. Usemos el no de Dios para descubrir los sís que hemos estado esperando en Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando alguna confirmación de Dios en nuestras vidas en este tiempo sobre algún asunto? ¿Cuántos están esperando que ese será el bueno para casarme? ¿Esa es la escuela en la que tengo que meterme a estudiar? Tú sí eres el bueno, Dani, tú no te hagas esa pregunta. Te vi ahí. ¿Será? Y entonces, ¿sabes qué hacemos? Que nos vamos otra vez en un concepto incorrecto y bíblicamente decimos, me voy a meter en oración en la intimidad para escuchar el sí de Dios. Un día, una semana, un mes, años, esperando y queriendo escuchar a Dios diciéndonos, sí, sí es ese. O sí, sí es esa la escuela, o sí, sí ese es el trabajo, o sí, sí ve a Jacala, o sí ve a ese ministerio, o sí, sí deja ese trabajo y mejor búscate algo que te permita estar cerca de mí y servirme. Es que no me lo ha confirmado Dios y estamos ahí en pausa. Normalmente pasamos días, meses o quizás hasta años orando por una respuesta de Dios a nuestra vida. Nos detenemos en el avance de nuestro propósito esperando una confirmación de Dios. Fíjate, es un sí, esperamos un sí de Dios porque tengo miedo a equivocarme. Esa es la verdad. No avanzo y no tomo decisiones y le quiero poner la responsabilidad a Dios de que me diga que sí, porque si se equivoca que sea Dios, ¿no? ¿Cuántos propósitos estarán puestos en la lista de espera de un sí de Dios? ¿Cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos hijos, cuántos ministerios, cuántos trabajos que Dios quiere que sí estarán detenidos en una mesa esperando un sí de Dios y Dios diciéndote, te di un regalo?
que es el libre albedrío y mi amor y mi presencia para acompañarte. No me pidas un sí, no evadas tu responsabilidad. Porque cuando vea que algo te va a alejar de mí, vas a escuchar mi no contundente. No esperes los sís de Dios y escuchas sus no, porque ahí vas a descubrir los sís que tiene para tu vida. No te quites esa responsabilidad. Dejamos nuestra responsabilidad de avanzar en decisiones argumentando la falta de confirmación de Dios. Pero por otro lado, seguimos haciendo cosas que claramente Dios nos pidió dejar de hacer. O sea, nos metemos ahí en el miedo a decirle: Dios, confírmame que esto sí es, si viene del cielo, Señor, ayúdame. Ahí sí estamos esperando, pero ya escuchamos que Dios nos dijo: no estés peleado con tu hermano, no estés peleado con tu esposa, obedece a tus papás. Y esos no les hacemos caso. Seguimos en disputa en nuestra familia, seguimos sin ponernos de acuerdo en el matrimonio, seguimos sin hacerle caso a los papás, pero eso sí, estamos orándole a Dios para ver si este sí es el bueno para casarme. Nos queremos deslindar de esa responsabilidad. Es un pretexto. La obediencia al no de Dios traerá respuestas, incluso las no solicitadas a Dios para nuestra vida. Fíjate, vamos a regresar otra vez a Adán y Eva. En el Edén, tú ves aquí en la Biblia que en el Edén hubiera preguntas de Adán y Eva para Dios. Oye, Dios, ¿quieres que deje a los borreguitos sueltos o quieres que los amarre? Oye, Dios, no existen esos diálogos. En el Edén no existían esos diálogos de preguntas. La dirección de Dios fluía ininterrumpidamente. Solo eran Adán y Eva en comunión y sujeción al Padre. Y la voz de Dios dando dirección. Comunión, relación y dirección. Comunión, relación y dirección de Dios con Adán y Eva. La desobediencia al no de Dios rompió esa comunión. Y fue entonces donde en la humanidad vino la incertidumbre, las dudas, las preguntas y la inseguridad. Cuando pierdo la dirección de Dios, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar? No lo sé. Afortunadamente, la obediencia de un hombre reconcilió nuevamente la humanidad con su Padre. Argumentar que no podemos tomar una decisión o entrar en acción porque no escuchamos la confirmación de Dios es la justificante de personas con miedo, que no creen que han sido justificadas por Jesucristo y creen que están desprovistas de comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Estás rechazando ese miedo. Está diciendo: no está el Espíritu de Dios conmigo y no me va a evitar un tropiezo. Estás perdiendo la confianza en Dios y estás diciendo: no está en mí, no está conmigo. Es bien peligroso que no tomes decisiones escudándote en la falta de una voz clara de Dios que te diga: sí, sí, hazlo. Porque eso demuestra una inseguridad de que no sientes que hayas sido, que no formes parte del plan de Dios, que no has sido justificada por Jesucristo y que no vive en ti el Espíritu Santo. Dios no te da afirmaciones claras y puntuales porque se anularía el libre albedrío. Dios quiere que crezcas en fe, que des pasos confiando en Él, en su amor y en su fidelidad. No lo pongas de pretexto para justificar tu falta de fe. Empieza a dar pasos. Tienes un Padre que te ama tanto, tanto y que dio su vida, que si tú empiezas a dar pasos con miedo de lo que vaya a suceder y estás a punto de entrar en una acción que impida que tú sigas una relación con Él, vas a escuchar un no
muy fuerte en tu corazón. Los nos de Dios son los que escuchamos más fuerte. Sabes que Dios te está hablando porque no te escucha, no te gusta lo que escuchas. Sabes que Dios te está hablando porque no te gusta escuchar el no, pero es una advertencia de amor para ti. Avanza. Dios en su amor te va a lanzar los nos que te van a ir dirigiendo en el avance de tu propósito. Dios tiene cuidado de ti. Él está esperando que no te detengas, que avances. En cuanto Él vea que estás en riesgo, escuchará su voz clara indicando que no sigas por ese camino. A mí me dejó avanzar. A mí me dejó poner la oficina, probando mi corazón. Pero en el momento en el que Él vio que eso ya se estaba desviando del propósito, ¿sí?, me levantó la voz del Espíritu Santo en mi casa que me dijo: por ahí no. Mi esposa tiene la unción del Espíritu Santo y es una voz confiable para escuchar los nos. El no de Dios, estos son conceptos que debes de tomar en cuenta. El no de Dios es por amor. El no de Dios prueba a los corazones. El no de Dios forma carácter. El no de Dios es el descubrimiento del sí que estás esperando. Cuando tú vas y le dices: Dios, ¿quieres que deje de buscarte todas las mañanas? Vas a escuchar un no. Pero vas y dices: Señor, ¿será que quieres que ore hoy? Y a lo mejor Dios no te responde, ¿verdad? Dios, Señor, ¿quieres que ore hoy? Quizá no escuches la voz de Dios. Pero si le dices: Señor, ¿quieres que deje de orar? Acá te va a brincar luego. Y te va a decir: no, eso no me complace. Ah, entonces si me dijo que no, entonces quiere decir que por aquí sí. Y mientras yo no escuche un no de Dios que incomode mi alma, mi espíritu, que el Espíritu Santo me redarguya, ¿sí?, yo tengo que avanzar. Confiamos en que aquel que inició la obra en nosotros es fiel y justo y la va a concluir, la va a terminar. Él no va a dejar que tú te caigas, no tengas miedo. Cuando Dios dice que no, la voz de Dios dice que no, es porque te ama. No rechaces esa palabra. Y un mensaje bien importante esta mañana es: no te quedes en pausa esperando un sí audible de Dios. Avanza. Cuando estés en riesgo, Él te va a decir que no. Oye, es que estoy mal económicamente, pero no estoy seguro de poner ese negocio. Voy a ponerlo en el altar de Dios y voy a alabar y adorar, y ahí me voy a estar hasta que escuche un sí de Dios. 2, 3 años haciéndolo y no hay un sí de Dios, y Dios diciendo: te di libre albedrío, quiero probar tu corazón, quiero que tengas fe, avanza. En el momento en el que yo vea que vas a tropezar, voy a decirte un no y te voy a estorbar, pero avanza. Oye, no sé, a lo mejor los hombres: oye, ¿y esa chica será para mí? Es que no, es mucho para mí, no sé qué. Dios, tú dime por favor si tengo que declarármele. Dios, el silencio de Dios, ¿no? Dios se va a ocupar de que si no es, te va a estorbar y te va a mandar muchos nos a tu vida. Y te va a decir, te va a dejar avanzar quizás en una relación de noviazgo. Te va a dejar avanzar, vas a caminar, hasta que un día escuchas su voz que te dice: hasta aquí. No. Permití que aprendieras lo que estaba ahí, pero hasta aquí ya no, porque si sigues adelante te vas a apartar de mí, de mi presencia. Hasta aquí no. Vamos a ponernos de pie, iglesia.
Vamos a ponernos de pie, iglesia, y ya estamos por terminar. En este tiempo, Dios quiere romper paradigmas en la iglesia. Quiere que pierdas miedos y que avances, porque Él está contigo y Él no te va a dejar caer. Él quiere que escuches su voz diciendo no como la más grande prueba de amor. ¿Acaso no fue su voz diciendo no la que retumbó fuerte en la cruz? Diciendo no, Él no. No, Ramón no. No, Claudia y su familia no. No, Mari y su familia, ellos no. Por amor. Satanás, ellos no. No fue ese no la voz más fuerte y llena de amor que hayamos escuchado en nuestra vida alguna vez y que haya tocado nuestros corazones. A Dios no se le escapa nada. Dice en el libro de Juan, te voy a leer esto. Este es la voz más fuerte y clara de la expresión de un no que tuvo el Padre para nuestras vidas. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y ahí le dijo a Satanás, no, a mi hijo, a mis hijos, no. Si Él dio su vida en la cruz para evitar que tú te perdieras, si Él dio su vida en la cruz para cuidar de que siguieras muerto en el Espíritu, ¿por qué tienes miedo y no avanzas? ¿No confías en ese poder en la cruz? ¿No confías en Él que está todo el tiempo a tu lado cuidándote? ¿No confías en que puedes escuchar su voz advirtiéndote cuando tu libre albedrío te lleve a lugares de riesgo? Si Él hizo esto por ti cuando ya estabas muerto, ¿qué no hará por ti cuando vea que tus pasos te están llevando a un lugar al que Él no quiere que estés? Yo te invito a que hagas a un lado tus paradigmas, a que quites las pausas y esos tiempos de espera y que actives la voz de Dios, pero no esperando las confirmaciones, viviendo en tu libre albedrío y viviendo en fe. Activa la voz de Dios y escucha ese sonido tan hermoso, esa voz tan hermosa de alguien que dio tu vida, que dio su vida por ti, que te ama tanto que dio su vida por ti, que te está diciendo, no, hijo, por ahí no, porque esa es una manifestación de amor. Esa es la manifestación de alguien que te ama. Camina. Yo te invito a que camines. Activa la voz de Dios y siéntete gozoso cuando camines. Tus pasos te lleven a un lugar de riesgo y escuches la voz diciéndote, la voz de Dios diciéndote, no, mi hijo, por ahí no. Que tu piel se erice al escuchar esa voz y que puedas decir, gracias, Padre. Gracias porque me amas. Gracias porque tienes cuidado de mí. Gracias porque no permites que tropiece. Porque si peleaste
luchaste tanto por arrancarme de las garras de Satanás y de esos lugares de obscuridad, ¿cómo puedo, Dios, dudar de ti, de que hoy que estoy aquí contigo, tú vas a permitir que yo tropiece? Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, iglesia. Mira, aquí hay muchas personas que no están cumpliendo su propósito. Hay muchas personas que tienen miedo. Hay muchas personas que están detenidas en la toma de alguna decisión, en su trabajo, en su familia, en la elección de alguna pareja, en un negocio, en un ministerio también. Hay mucha inseguridad. Pero Dios quiere que el día de hoy tú seas libre de todo temor. Dios quiere revelar en tu corazón que a través de su no lleno de amor, Él va a contener todo riesgo. Quiere quitarte esa mentira de Satanás que te dice que no avances, ese miedo. El miedo no proviene de Dios y no proviene del Espíritu Santo. Si estás esperando un sí de Dios con miedo, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no trae miedo a tu corazón, Él trae libertad. Y hoy Dios quiere hacerte libre de temores, quiere romper paradigmas, quiere impulsarte, quiere que avances, quiere que tu libre albedrío le glorifique, que las decisiones que tomes basadas en tu libre albedrío siempre sean buscando el agrado de Él, glorificarle y exaltarle. Nunca Dios se va a enojar o te va a decir que no cuando todo lo que hagas era para glorificarle y para exaltarle. Y no vas a escuchar un sí claro de Dios diciéndote sí, hazlo, Él se va a agradar y tu corazón va a sentir el gozo de Dios. Esas son las confirmaciones en silencio de Dios. Y si te llegas a equivocar, y si estás dirigiéndote por una senda que te va a apartar de Él, puedes confiar en que Él es fiel y amoroso y no va a permitir que camines más allá sin escuchar su voz reconviniéndote con amor, diciéndote: por este camino no, hijo, a través de las fuentes confiables, a través de tus pastores, a través de esos pastores que han dejado a un lado su vida, que han sacrificado tantas cosas manifestando el amor de Cristo. A través de las fuentes confiables que son las personas que más te aman en tu casa. Dios quiere que el día de hoy tú seas libre de temores, que puedas caminar en fe, agradándole, consagrando el libre albedrío al agrado de nuestro Señor. Tú puedes esta mañana ser libre de eso. Levanta tus manos ahí en tu lugar. Si tú el día de hoy estás indeciso y estás en pausa en la toma de una decisión, si tienes miedo de dar un paso al frente por temor de equivocarte, ahí en tu lugar en donde estás, levanta tu mano, levanta tus manos y pon en los pies de Dios ese temor y dile: Señor, voy a empezar a caminar. Señor, voy a empezar a tomar decisiones, Señor. Voy a empezar a utilizar mi libre albedrío, Señor, para tomar decisiones que te agraden, Padre. Nunca más me escudaré, Señor, en no haber escuchado una confirmación de ti para el cumplimiento de mi propósito, Padre. Y pondré atentos mis oídos y mi corazón a las fuentes confiables a través de las cuales, Señor, tus no me van a guiar y van a evitar, Señor, que yo me aleje de ti, Padre.
Gracias te doy, Señor. Gracias por ese no, Señor, que diste en la cruz, Padre hermoso. Cuando pronunciaste las palabras, consumado es, se consumó un no a nuestra muerte espiritual, Señor. Gracias, Señor, por ese amor con el que nos abrazas, Señor. Y perdón, Señor, si hemos tomado desde un aspecto negativo, Señor, el no que viene del amor, el no que viene del Padre, el no que nos cuida y que nos conduce por caminos que nos llevarán a tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad, Señor, para cada una de las personas, Señor, que esta mañana estén experimentando indecisión en sus corazones, Señor. Todos aquellos que tengan miedo de tomar una decisión, Señor, que escuchen tu voz, Señor. Quítales el temor y que avancen, Señor, en el cumplimiento de su propósito, Señor. Confiados plenamente en que van a escuchar tu voz alto y fuerte, Señor, cuando estén a punto de cometer una equivocación, Señor. Y dale, Señor, un corazón dispuesto para que cuando escuchen esa voz, Señor, sean obedientes, Padre. Se aferren a tu no y suelten los sí que el enemigo les pone, Señor. En el nombre de Jesús, así sea, Señor, en el corazón de tu iglesia esta mañana, Padre. Amén.